Bueno, antes que nada me gustaría hacer una pequeña introducción desde el punto de vista de derecho de la competencia. En Argentina, por lo menos, existen dos grandes tipos de conductas, una clasificación muy importante de conductas anticompetitivas. La primera es conductas anticompetitivas de tipo unilateral y la otra es de conductas anticompetitivas de tipo bilateral. Unilateral cuando hay un sujeto económico o grupo económico que está llevando adelante una conducta, y bilateral cuando dos o más grupos económicos llevan adelante la conducta de manera concertada, digamos. Nosotros vamos a hablar particularmente de lo que es la primera clasificación o conductas anticompetitivas unilaterales, que es donde se encuadran las típicas conductas de abuso de posición dominante. En Argentina, digamos, para lo que es un abuso de posición dominante o para que una conducta unilateral, digamos, sea sancionable, se tienen que dar tres elementos. En primer lugar, tiene que haber una posición dominante. En segundo lugar, tiene que haber un abuso de esa posición dominante. Y en tercer lugar, un daño actual o potencial al interés económico general. Es decir, no porque exista una posición dominante en sí mismo, un sujeto económico puede ser pasible de una multa o una sanción. Tienen que darse los otros elementos y tiene que haber un daño al interés económico general. En términos de qué se puede, digamos, cuáles son los elementos que constituyen a la posición dominante, en Argentina la propia ley determina que posición dominante es esa situación en la que un agente económico es el único proveedor de un bien o un servicio en el mercado nacional, o sin ser el único, no está expuesto a una competencia sustancial. La propia ley, en el artículo siguiente, en el artículo 6, establece algunas reglas, digamos, o elementos a tener en cuenta, que son existencia de barreras normativas o barreras legales, falta de sustitución por parte, digamos, del bien en cuestión con bienes de terceros, y falta de competencia por parte de, bueno, digamos, falta de escenario competitivo o de terceros que puedan ejercer presión competitiva. Asimismo, la propia Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha emitido unos lineamientos para lo que es el abuso, digamos, el análisis de casos de abuso de posición dominante de tipo exclusorio, en donde también desarrolla un poco la cuestión y dice que la posición dominante se verifica cuando existe un grado de independencia, digamos, por parte de un sujeto económico, que se puede mover de manera, como, digamos, con una manera bastante independiente con relación a sus competidores. Puede hacer básicamente lo que quiera, digamos, manejarse de manera unilateral y hacer lo que le plazca. Entonces, un poco los elementos serían este grado apreciable de independencia con relación a clientes, proveedores y competidores, sumado a la falta de competencia efectiva. Esos serían, en principio, digamos, los elementos que deberían darse para que exista una posición dominante en un mercado. Por supuesto que después, esto es en la teoría, digamos, en el caso práctico hay que hacer un análisis caso por caso y tener en cuenta un montón de elementos, porque el elemento importante o el más importante a priori es participaciones de mercado y qué tan concentrado es un mercado. Pero además de eso, digamos, una empresa puede tener participación de mercado alta, pero pueden existir barreras de entrada bajísimas, o digamos, puede haber poder de compra compensatorio, digamos. Al análisis hay que hacerlo caso por caso, pero en principio los elementos para que exista una posición dominante son los que acabo de mencionar. En Argentina, digamos, existen los dos tipos de conductas, al menos en la teoría. La mayoría de los tipos, el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia enumera de manera enunciativa, digamos, no es taxativa, no son las únicas conductas, una serie de conductas que pueden ser un abuso de posición dominante. La mayoría son de tipo exclusorio. Pero en la teoría, digamos, también se puede analizar y también se puede sancionar una conducta anticompetitiva de tipo explotativa, y que el caso paradigmático es el establecimiento de precios máximos, precios abusivos o precios excesivos. Pero es una figura que no tuvo una recepción muy pacífica, digamos. No existen muchos precedentes. Hay un caso muy reciente que ahora voy a comentar rápidamente, pero que después la Cámara lo dio vuelta y no lo consideró tal. Es difícil, digamos, si bien existe internacionalmente, digamos, esta conducta como una conducta válida, digamos, a los efectos de analizar un posible acto anticompetitivo, en Argentina no fue tan así, digamos.
esto de analizar la posibilidad de que una empresa imponga precios abusivos o precios excesivos, en un país como el nuestro es una invitación a que el gobierno pueda controlar precios. Y no es algo que esté aceptado, digamos, no debería ser la idea que un gobierno pueda entrar en la dinámica digamos, de las partes a los efectos de determinar si hay un precio abusivo o no. Y más también en un contexto inflacionario como el nuestro, en donde, como el argentino, donde todos los años la inflación sube, sube y sube, y los precios van de alguna manera acompañando eso. Entonces, muchas veces lo que a un cliente le puede parecer un precio abusivo, es decir, que no tenga un correlato con un justificativo comercial válido, en la práctica sea o responda a la inflación. Entonces, hay una línea muy delgada y muy difícil de analizar en Argentina, que seguramente, digamos, fruto de eso es que hay muy poquitos casos. Recientemente la comisión impuso, digamos, analizó un caso que parece ser bastante claro de precios abusivos, pero después la Cámara lo dio vuelta. Entonces, la verdad que no queda claro que en la práctica exista la posibilidad de alegar un precio abusivo, más allá de que en la teoría es una posibilidad, digamos, más allá de que no esté enumerado en este listado del artículo 3, como el artículo 3 tiene una naturaleza meramente enunciativa, uno no puede descartar que pueda ser utilizado. Ahora, en la práctica, la verdad que no tuvo mucha recepción. Las veces que se lo trató en conjunto con otros casos o otras conductas de tipo exclusorio. Entonces, tampoco se puede ver bien en la práctica cuál es la entidad de la conducta en sí, porque siempre se la trató en conjunto con un abuso de tipo exclusorio. Entonces, es difícil medir bien cuál es el impacto que podría llegar a tener esta conducta de manera individual en el análisis de la comisión. Es un caso que se inició en el extranjero y que la comisión lo trajo para acá, inició una investigación de oficio y emitió una medida cautelar a los efectos de impedir que en Argentina al menos las filiales argentinas puedan, digamos, de alguna manera consolidar los datos de los usuarios de cada una de las plataformas que pertenecen al grupo económico de Facebook, ¿no? La lógica detrás de esto, o cuál fue, digamos, esto no es un caso terminado, es una investigación que se inició y se dictó una medida cautelar. Ahora hay que esperar a ver digamos, las explicaciones que brindan las partes, etcétera, para ver qué es lo que pasa en definitiva, pero existe, digamos, por parte de la comisión, que es lo que dice en el dictamen, existe una preocupación o que puede haber un riesgo de un posible abuso de posición dominante de tipo exclusorio y explotativo, porque establecen que Facebook como grupo económico tiene posición dominante en el mercado de plataformas, lo dicen así de manera general, y que la posibilidad de que puedan de alguna manera utilizar o entrelazar los datos que pueden obtener de los usuarios a través de sus distintas plataformas, le va a generar la posibilidad, digamos, a Facebook de incrementar aún más su presencia, que ya es de por sí muy importante en el mercado de publicidad online, a través del uso de la información, digamos, de todas sus plataformas, que es masivo. Entonces, eso le va a poner en una situación en la que va a seguir incrementando, digamos, esta posición, va a seguir consolidándose como el dominante, y a la vez esto funcionaría como una especie de barrera para que otros competidores a nivel publicidad online puedan empezar a operar. Esa sería la pata de tipo exclusoria. Y la pata de tipo explotativa, digamos, que es lo que la Comisión considera que puede darse, es el hecho de que uno como cliente no va a poder decidir de manera libre cuál va a ser el tratamiento de sus propios datos que sean, digamos, por fuera de la plataforma en la cual han sido obtenidos. Es decir, yo soy cliente del grupo Facebook a través de WhatsApp, pero no quiero de repente que el grupo WhatsApp o que el grupo Facebook, Instagram o Facebook, utilicen esos datos de WhatsApp de una manera que yo no lo hubiera aceptado. Entonces, desde el punto de vista del usuario es esta pata explotativa, desde el punto de vista de los competidores, la pata, digamos, exclusoria de esta posible conducta. Pero de nuevo, es un caso que no tiene una resolución, no está probado que haya una cuestión anticompetitiva, simplemente hay un riesgo y la comisión lo que hace es separa en el análisis que hicieron las autoridades de competencia en el extranjero para decir que acá en Argentina podría pasar algo similar. Lo cual tiene sentido porque muchas veces este tipo digamos, de conductas o el análisis de este tipo de conductas puede ser, digamos, regional o mundial, porque básicamente pasa lo mismo en todos lados.